de Pedro 4, del 12 al 18, en quinto lugar, padeciendo como cristianos. Primera de Pedro 4, del 12 al 18. Los primeros puntos. Amados, no os sorprendáis del fuego que prueba cosas al venido, como si alguna cosa no se aconteciese, sino gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sois superados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca por homicida, por ladrón, por malhechor, o por enrevedencia en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fin creador y hagan el bien. Siéntense, hermanos. Pues hoy tenemos que hablar de la persecución. Hay una cuestión muy complicada en la iglesia que desde su inicio, cuando Jesús estableció una forma diferente de vivir y su iglesia inició pues un testimonio de encomienda, de seriedad de las cosas de Dios, el mundo no está de acuerdo con eso, porque recuerden que el mundo se opone totalmente a las cosas de Dios. Entonces tenemos aquí pues una descripción de lo que pasaba en la iglesia, recordando que Pedro escribe desde la cárcel, sus dos cartas las escribió en la cárcel, y bueno, incluso en la segunda carta le dio Silas. Dice ahí Pedro y Silas, Silvano, que fue un discípulo de Pablo. Entonces vemos cómo la obra de Dios tiene que continuar a pesar de las aflicciones, a pesar de las cosas tan difíciles. La obra de Dios tiene que continuar, y nosotros no somos únicos, porque el apóstol Pablo fue pues de tanta eficacia en las cosas de Dios. En este caso Pedro habla también de la persecución y dice, bueno, hay algunas cosas importantes que tenemos que ver en cuanto a esto. Recordamos que todos los Césares persiguieron a la iglesia. En la historia de Roma pues no se registra mucho, porque los imperios son soberbios, pero sí se conocen por algunos detalles de la palabra de Dios, y también pues otro tipo de información que hay respecto a cómo los Césares estaban en contra de la iglesia. Empezaban a masacrarnos porque los hombres se sienten dioses. Recuerden que una gran blasfemia es que un hombre se sienta Dios. Solamente hay un Dios, y bueno, los hombres que son provenientes, como en este caso los Césares, decían que ellos eran dioses. Entonces había una contradicción acerca de que Jesús es Dios, y había una persecución en contra de la iglesia. Recordamos que había pena de muerte contra los cristianos. A veces en la historia se ve como, bueno, hay algún registro de cómo esta persecución se dio, y había muerte. Definitivamente, con juicio, sin juicio, los mandaban a lugares muy difíciles donde esperaban que murieran, o incluso los enfrentaban con gladiadores o con fieras allí en los circos romanos. Fue una persecución cruenta. También dice que, bueno, por ser fieles a Dios, la iglesia tiene que padecer este tipo de aflicción, porque no vamos a estar de acuerdo con el mundo en nada hasta que el mundo conozca de Dios. Y mientras el mundo no conoce de Dios, tenemos entonces una fuerte posesión a las cosas de Dios. Tenemos también una idea muy importante: la persecución continua. Usted observa en Nigeria ahorita hay una masacre tremenda contra cristianos. En Nigeria, que pasa al sureste de África, hay un ataque a los cristianos abiertamente. Los matan, los masacran, los deportan. Hay una serie de problemas fuertes en contra de la iglesia. Entonces tenemos ahí la cuestión de cómo la iglesia tiene que estar enfrentando persecución. Y vemos aquí en Pedro, que aprendió de la persecución, inició muy enfocado en lo judío. ¿Se acuerdan?
que él pensaba que nada más hay que usar la salvación y que bueno, pues no estaba muy de acuerdo con la libertad que tenemos en Cristo. Entonces empezó como muy cerrado el evangelio, pero conforme pasó el tiempo y hubo persecución también contra los 12 apóstoles, en ese momento vemos un cambio en su corazón. Y tenemos que tener dos consejos para enfrentar la persecución. Y el primer consejo es fortaleza. Tenemos aquí 1 Pedro 4, 12 al 14. Este versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha venido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es fuerte como describe la persecución. Dice: hay un fuego de prueba. O sea, no era nada más no estar de acuerdo o estar como un poquito en contra, sino que era como un fuego, como si quemaran a la iglesia por ser cristianos. Entonces, de hecho, sí pasaba. Algunas personas las quemaban físicamente hasta que morían, y luego era un ataque terrible contra la iglesia, ¿no? Entonces, pero dice: no se sorprendan, porque el mundo no va a estar de acuerdo con lo que predicamos, porque no es lo que se espera. El mundo tiene su idea, incluso de la religión y de las ideas de lo social y lo civil, tiene ideas muy distintas, ¿no? Y Pedro dice aquí: no es algo raro que a la iglesia le venga la persecución. Entonces tenemos que estar muy preparados para este tipo de violencia tan fuerte que se da contra la iglesia. Dice: como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no es algo raro. Cuando nosotros decimos algo extraño, es algo que yo no espero, algo que no es parte de mi vida, pero algo extraño es algo inesperado. Y Pedro dice: no es inesperada que venga la persecución. No es inesperado que venga esta persecución, porque viene ese ataque en contra de la congregación. Tenemos aquí una cosa muy importante que habla de cómo tenemos que enfrentar la persecución. Parece muy contradictorio, ¿no? Porque dice: sino gozaos. Y dice en el versículo 13, dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis como la alegría. O sea, no estén extrañándose, sintiendo que el sufrimiento es extremo, porque es, pero gócense. Y ahí tenemos una idea muy importante para que nosotros sigamos en la cosa de Dios. La palabra gozo es vivir. Ustedes tienen que enfrentar la persecución con gozo. Y esta es la medida de fe de los cristianos del primer siglo, porque dice que con gozo enfrentaban la muerte, con gozo enfrentaban la persecución, la violencia, todo tipo de daño y contra de su vida física venían pues por los imperios. Pero decía el consejo pastoral de Pedro: gócense de esto. Gócense porque están siendo participantes de los padecimientos de Cristo. Esto es metafórico. Nadie puede padecer lo que padeció Cristo. Él es único, es el Señor, es el sacrificio perfecto. Pero nosotros, cuando sufrimos, somos como muy identificados con el padecimiento de Cristo. Y si ustedes son parte de lo que pasó con Jesús, si a él lo mataron, no estuvieron de acuerdo, si hubo esa congregación contra Jesús, ustedes están participando de esos padecimientos. O sea, también están sufriendo, y ese sufrimiento tiene que causarles gozo. Tenemos que pedir a Dios el gozo, hermano, porque no es fácil. Cuando hay persecución y violencia, no podemos gozar. De hecho, pues como que es lo contrario, hay debilidad, hay temor. Y decir aquí el consejo pastoral de Pedro: gócense con la persecución. Hay una esperanza. Cuando ustedes vean que Jesús se manifiesta, ustedes se van a gozar con gran alegría. Dice: bueno, ahorita hay persecución, hay muerte, hay destrucción, pero ustedes gócense de que esperan que cuando Jesús aparezca haya una gran alegría. Fíjense qué maravilla es cómo Dios tiene un plan perfecto. Han pasado 2000 años y Jesús no ha venido. Pero cuando Jesús venga, la iglesia se va a gozar. La iglesia que está muerta, bueno, los muertos en Cristo no van a ser levantados, dice Pablo ahí en 1 Corintios, ¿no? Y dice: bueno, se van a levantar, y los que estén vivos también van a ser arrebatados. Eso se llama traslación de la iglesia, ¿no? Entonces, puede pasar en cualquier momento y lo estamos esperando. Pero dice: bueno, cuando todavía eso no sucede, mientras ustedes, aunque haya sufrimiento, gócense. Con el sufrimiento, gócense, porque es la actitud correcta por las cosas que esperamos que Dios haga en medio de nosotros. Luego dice algo más, el 4:14, que son vituperados. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente, de parte de Dios es blasfemado, pero con nosotros es glorificado. Entonces, hermano, ¿cómo tenemos que enfrentarlo? Dice el vituperio. Vituperio es una ofensa grave.
No es algo así pequeñito, una ofensa muy grande. ¿Eran vituperados? Claro que sí. Los consideraban torpes, los consideraban pues, en contra del imperio romano, los consideraban como enemigos de la sociedad y estaban haciendo una ofensa en contra de ellos. Ningún cristiano provocó violencia, ningún cristiano se puso aparte de la ley, estaba en la ley, pero lo que no se podía hacer en contra de la ley era no predicar el evangelio. Por eso desde Hechos, ¿no? Que dice Pedro, no podemos nosotros dejar de cumplir con Dios para cumplir con ustedes. O sea, estamos sujetos al gobierno en todo, excepto en la prohibición de predicar el evangelio. Cuando se prohíbe predicar el evangelio, entonces ya no podemos estar obedeciendo eso, tenemos que seguir predicando. Entonces, es una construcción gramatical muy interesante, porque dice, ustedes son como ofendidos gravemente por el nombre de Cristo. Recuerden, no por nuestras malas conductas, sino por ser cristianos. Sencillamente porque ustedes están en Cristo, hay ofensa, hay pues desacuerdo, y hay ataques en contra de ustedes. Y le usa aquí la palabra macarios. ¿Alguien conoce a un macario? ¿Alguna macaria? En español no sé si le gusta, pero en griego quiere decir la más alta felicidad. Eso es macarios. La más alta felicidad, porque están siendo vituperados por el nombre de Cristo. O sea, no nada más el gozo, que es muy fuerte la palabra gozo. Aquí dice, ustedes son bienaventurados. Como lo más que creen que se puede ver en el gozo de las cosas de Dios, eso es lo que ustedes son si tienen la obra de Dios. De hecho, los griegos usan la palabra macarios para los dioses. Decían, la caridad divina de los dioses, así, no existen los dioses, pero si hubieran existido, imagínense, pues siendo dioses, ¿no? Como inmunes, como gobiernos, como muchas cosas, aunque en la mitología siempre hay muchos errores, ¿no? Muchos errores en la gente, muchos pecados de la gente se los ponen a sus dioses. Bueno, si ustedes tuvieran esa calidad de vida que se aspira en la mitología griega, que no existe, pero si hubiera existido, la más alta felicidad es que ustedes sufran por esto. Esa es la diferencia del evangelio, porque el mundo piensa que la más alta felicidad es la riqueza, o la más alta felicidad es la salud, o la más alta felicidad es las cosas que nosotros pensamos que son importantes que sucedan. Dice, no, la más alta felicidad es que ustedes estén padeciendo por Cristo. Pedro ahí en la cárcel, imagínense, nada más lo estaba sufriendo. Y no tiene pues, una falta de autoridad, de autoridad, porque él estaba sufriendo la persecución por el que era. Y es una frase muy bonita, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. El Espíritu de Dios no viene. De hecho, nosotros tenemos un presidente muy del Antiguo Testamento, ¿no? El lugar santísimo, y Dios viene, Dios se presenta. No, Él está en todo lugar siempre. Él es omnipresente, pero en nosotros está sobre él, o sea, está protegido. Dios está protegiendo, el Espíritu está protegiendo a la iglesia en medio de la persecución. Entonces decía el apóstol Pedro, bueno, este glorioso Espíritu es ese glorioso nuevo, porque el glorioso Espíritu es muy grande la frase, o sea, la gloria de Dios está en el Espíritu Santo, y este Espíritu que está con Dios y que es parte de la comunidad está en ustedes. Entonces ustedes tienen que gozarse porque reposa en ustedes. Luego dicen dos conductas. De parte de Dios es vituperado. ¿Cuánta gente del mundo da palabras ofensivas contra Dios? Todo el tiempo. Que Dios no existe, que Dios no es poderoso, que Dios no nos ama, que Dios no existe. Bueno, es una serie de ataques en contra del evangelio. Y contra las cosas de Dios. Por eso aquí el mundo está vituperando las cosas de Dios, ofendiendo, pero en ustedes se glorifican. Ustedes glorifican a Dios en medio de la persecución, en medio de la muerte y en medio de las pérdidas tan grandes. Ustedes están siendo bendecidos. ¿Para qué hacemos esto? Para aplicar a nuestras vidas y darnos a una fortaleza en medio de la persecución. Si usted está siendo atacado en su trabajo, o en su comunidad, o en su familia por un cristiano, pues acá no tiene que seguir, porque no va a haber ese contentamiento hasta justicia apartada. El mundo quiere justicia aparte. Si usted se apartara de Cristo, tendría felicidad. Nos felicitaría, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros nos mantengamos fieles, y no es insólita la persecución. Cuando vemos que hay mortandad, que hay ataques, que hay pues violencia contra la iglesia, no nos tiene que sorprender. Como repetimos, actualmente sucede y en muchos lugares sucede persecución contra la iglesia. Entonces tenemos que estar orando por nuestros hermanos, por fortaleza, porque esto no se ha acabado. Van 2000 años y la iglesia sigue siendo perseguida. En lugares como
persecución y en otros lugares no tanto. Sin embargo, pues la persecución que está sucediendo, hay que hablar con los hermanos para que no les fortalezcan, que puedan continuar en las cosas de Dios. Hay como una preposición adversativa. Dice, pero ustedes en lo opuesto a lo que el mundo espera, y en lo opuesto y lo que los religiosos esperan, ustedes sean diferentes. Ustedes tienen que mantenerse cuando viene la persecución y alégrense. O sea, si viene un ataque contra la iglesia, si viene, y definitivamente está planteado. El mundo plantea ataques contra la iglesia, porque no decimos lo que el mundo está diciendo, nosotros decimos lo opuesto. Y si hubiera persecución y cosas tremendas, nosotros nos gozamos en las cosas santas. No queremos que suceda, pero queremos que pueda suceder en cualquier momento. Más persecución, más movimientos en la iglesia, más antivalores que se están vendiendo como si fueran muy buenos, sino son antivalores. Pero dice ahí la palabra de Dios, ustedes pueden gozarse y alegrarse en las cosas de Dios. Ustedes son dichosos porque son dichosos como parte del sufrimiento de Cristo. Entonces recordemos eso, hermano, el mundo va a estar en contra de él. Y aunque a veces la persecución parece un poquito velada o no general, pero sigue sucediendo. Y cuando Jesús venga por su iglesia, imagínense, el anticristo contra Israel, el mundo contra Israel, en ese momento vienen cosas muy, muy fuertes. Pero ya desde este momento estamos con el gozo del Señor. No voy a estar como con el miedo, no voy a estar esperando que Dios se olvidó, como que no se dice algo, no. Estoy convencido de que la persecución es parte de lo que el mundo quiere hacer, porque definitivamente atenta contra la vida de la gente. Entonces tenemos que estar muy atentos a esto y seguir las cosas de Dios, porque Dios es bueno en todas las cosas. Aún con la persecución podemos seguir. Ahora, hay un segundo consejo. Nada más son 12, no se aburran. Son 2. El segundo consejo es justicia. O sea, ustedes tienen que mantenerse como personas justas. Ciertamente el mundo espera la justicia, se debe la justicia. Pero no me dice que ustedes no. Ustedes tienen que ser diferentes. Dice el 14:4-15, así que ninguno de vosotros parezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por arrepentirse en lo ajeno. Este versículo es muy interesante, ¿no? Así que es como una conclusión. Es una conclusión. Dado que hay persecución, que hay violencia, que no se sabe si está en contra de la iglesia, que hay muerte y masacres en todos lados. Bueno, debido a esas cosas, ustedes, hermanos, tienen que tener una actitud. No parezca como homicidio. ¿Por qué en la guerra se permite el homicidio? Porque eso es necesario. En la guerra hay homicidio. Y aunque nadie quiere matar a otros, si hay muerte y algunos contra otros, entonces tenemos que estar defendiendo o estando con esa batalla, ¿no? No es nuestro deseo. La guerra es algo terrible. Sin embargo, hermano, dado que nos rodea tanta violencia, nos rodea tantísima violencia, tenemos que estar muy atentos a eso. Que nunca yo vaya a andar quitando la vida a alguien por cosas egoístas. Porque dice que ninguno parezca como homicidio. Cuidado con el odio. El odio se alimenta, se incrementa, se bebe todos los días y el odio hace que la gente se quite la vida unos a otros. Dice que ninguno de ustedes, cristianos, parezca o tenga como un ataque porque mató a alguien. Entonces, como no hay guerra, en la realidad no estamos autorizados para tener ese tipo de conducta. Pero hay personas que tienen tanta necesidad de odio que llegan a veces matar a alguien más. Entonces dice, ninguno es general, que no hay nadie que se llame cristiano que mate a otro por una cosa personal. Tenemos entonces que estar clamando al Señor, tenemos que nos de la violencia, pero en medio de la violencia Dios protege y Dios bendice y Dios tiene planes, ¿no? ¿Qué tal los que roban? ¿Cuánta gente nos gusta los que roban? Es que no tiene para comer, es para sus hijos. Nunca podemos robar, porque le estamos quitando lo que alguien acumuló, o lo que alguien logró, compró, tiene, y yo voy y se lo quito. Por eso dice, no parezca como homicida, pero o sea, ¿usted cuándo puede robar? Nunca. Nada más pruebe que horas al sueño. Robe que horas al sueño, porque a veces no podemos dormir, pero a nadie más se le puede robar, porque esta es ahí. Tenga poco, no tenga mucho, yo no tenga en mi casa con qué comer, no tengo que buscar cómo trabajar, cómo administrar para que no falte en mi casa, pero nunca puedo robar absolutamente nada. Ni siquiera poquito, ¿no? Porque luego dice, ay, fue poquito. ¿Cómo poquito? Entonces, o robo o no robo. Poquito, ¿no es robo, no? O no se
porque me pertenece. Yo tengo entonces que aprender a trabajar mucho más, a administrar bien, pero jamás robarle a nadie. Luego la palabra malhechor es interesante, ¿no? Porque es hacedor de mal. Es muy general. Puede ser alguna violencia, puede ser algo que es incorrecto, puede ser algo que es un delito y entonces la persona es clasificada como delincuente. Porque entonces nos damos cuenta nosotros, Dios nunca quiere que nosotros seamos malhechores. Puedo estar con muchas necesidades o con alguna cuestión muy difícil de manejar, sin embargo nunca voy a hacer algo que esté mal. Un cristiano es una persona convencida de las cosas de Dios. No puedo ser un malhechor, porque alguien, pues incluso en los medios cristianos, llegan a hacer mal. ¿Usted conoce gente? Lamentablemente sí. No es ni tiempo ni la intención nunca, pero cuando alguien que se llama cristiano es humano, e incluso está en la cárcel, hermano, ¿qué pasó? O sea, no hay conciencia, no hay idea de lo que Dios quiere, no hay convicción, no hay nada. Si una persona es malhechor, entonces un cristiano tiene que ser un bienhechor. Lo opuesto a malhechor es bienhechor. ¿Qué es bienhechor? El que hace lo bueno. Darle a cada quien lo que corresponde, ser justo, tener una conducta correcta delante de Dios, ¿no? Y luego es interesante la palabra entrometerse. Entrometerse es metiche. Usted conoce a lo voltear a Dios. Entonces, si yo me meto en lo que no me importa, estoy mal. No merece cárcel, ¿no? Pero no está bien tampoco. Sin embargo, ¿qué va al extremo? Es bueno, homicida, o ladrón, o malhechor, o por estarse metiendo lo que no debe ser. Entonces, tenga cuidado con todas las conductas, ¿no? Hasta lo que no parece muy bien, dice, ahí ustedes no estén, pues, haciendo algo que no esté bien delante de Dios. ¿En qué me tengo que enfocar? Hay lo que me corresponde. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, las cosas que son parte de mi vida, ahí me estoy enfocando. Pero ¿cuánta gente está metiéndose en cosas que no le corresponden? De hecho, dan comentarios que no pertenecen. No están como involucrados en nada, y ahí están presentes, ¿no? De hecho, les encanta estar en todas las fotos. Son todos los goles. En todas las fotos salen. Y él quiere, quién sabe, ahí está. ¿Cómo? O sea, no es correcta la conducta. Me voy a enfocar y a meterme en lo que corresponde. Ahí se requiere trabajo, consagración, testimonio, bueno, se requiere todo eso. Y luego vamos a la persecución, 4:16. Pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La palabra padece es sufrimiento. O sea, si alguien está sufriendo porque es cristiano, recuerda que Pedro veía gente morir todos los días. El imperio mataba a cristianos todos los días. De una manera abierta, general o esporádica, siempre hay muerte. Y dice aquí Pedro, bueno, si alguien está sufriendo porque es cristiano, no se avergüence. Porque no sería que avergonzar a ser romano. Avergonzarme por ser homicida o malhechor o por metiche, ahí tendrá que ser como vergüenza. Pero aquí dice, no. Si ustedes están sufriendo porque son cristianos, no tengan ninguna vergüenza. Glorifiquen a Dios por ello. O sea, denle gloria a Dios. Y la bendición de los medios actuales es que hay un registro exacto de los cristianos que han sido muertos desde el primer siglo. El registro. ¿En qué ciudad? Su nombre, qué edad tenían. Y hay miles, hasta el día de hoy. La persecución indígena que decíamos hace un momento, bueno, está hasta registrada. Entonces, ¿qué hago? Oro por ellos. Los que ya murieron, bueno, le doy gracias a Dios por su vida y aprendo un poquito, porque muchos fueron valientes. Muchos nunca dijeron, no puedo estar ahí, estaban valientes. Se dice que el apóstol Juan fue quemado en la isla de Patmos, porque recuerden que a los 12 apóstoles se les hizo violencia. Muchos murieron de manera mucho violenta y a Juan lo quemaron. Pero ¿qué pasó? Que no le pasó nada. Dios guardó a Juan. Dios lo guardó a 12. Un discípulo de Juan murió.
poco tiempo después de él, ¿no? Pues es terrible. Pero algo me guardó, por eso estaba en Patmos preso, porque no le podían contar las cosas. Ya lo habían buscado y lo quisieron quemar con aceite y no lo pasó. Era un viejito, ¿no? ¿Cuántos aspiramos si llegamos a la edad? No falta mucho ya, gracias a Dios, pero si llegamos a la vejez, que seamos viejitos fieles, hermano. Así con esa fidelidad, que no estemos como débiles, como nada más, que no tenemos tanta fidelidad. Y en ese caso, pues no murió, por eso después está en Patmos escribiendo, y después la historia dice que regresó a eso. Y ahí murió muy viejito el apóstol Juan. Entonces, en la vejez, en los juicios, en las cosas tremendas que suceden, hermano, Dios nos bendice. Pero los que murieron, aquellos que fueron pues, torturados, que los 2 años de su cuerpo, que murieron violentamente, están en la lista de las cosas de Dios. Dios hará justicia en su tiempo. Pero los que de alguna manera, como Juan fue guardado, o los 3 amigos de Daniel, ya llegó a Daniel, bueno, Dios les guardó. Pero a quienes Dios no les guardó de esa manera, la bendición es morir con fidelidad ante el Señor. O sea, mi bendita fidelidad es hasta la muerte. Porque ahora estamos fieles mientras las cosas van bien. Mientras las cosas funcionen, yo soy bien, pero cuando hay problema ya no quiero estar ahí. Entonces es muy importante que tengamos una convicción de que el sufrimiento glorifica a Dios. Dice aquí el apóstol, pero no estén como con el miedo, como con la derrota, denle gloria a Dios. Cada vez que los azoten, cada vez que los intenten matar, cada vez que lo olviden bien, glorifiquen a Dios. Y esta es la medida, gloria a Dios. Porque también para muchos decimos gloria a Dios cuando estoy contento. Pero gloria a Dios cuando me está matando, no está tan fácil. O gloria a Dios cuando matan a alguien que yo quiero, tampoco. Sin embargo, esa es la medida de fe que dice aquí Pedro el apóstol. Denle gloria a Dios. Luego dice 17, algo del juicio. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Es interesante esta palabra. Dice, es el tiempo, el cronos, la vida que se mide con relojes. Recuerden que digo, hay dos tiempos, uno que es cronológico y otro que es kairos, que es la oportunidad. Son 2 cronos y kairos. Entonces aquí dice, el tiempo ya es, o sea, ya hubo libertad, predicaron, fueron edificados, pero ahorita es el tiempo de persecución, ahorita es el tiempo de que haya un juicio. Y la palabra juicio no es crisis. ¿A cuántos nos gusta la crisis, hermano? A nadie. Pero dice aquí, es importantísimo que reconozcamos que es tiempo de que pasemos por juicio, por crisis. Hay que pasar que mortandad, amenazas, ofensas, alguien ataque en contra de la fe de tantos creyentes. Dice, bueno, este tiempo de crisis es de parte de Dios, porque está comenzando el juicio por nosotros. Recuerde, no vamos a ser juzgados ya por nuestro pecado. Jesús se llevó todo nuestro juicio. Todo mi pecado, maldad, todas las cosas terribles que soy y que he hecho, Dios se las llevó. Jesús pagó por ellas. Pero todavía hay un juicio de violencia. Hay violencia en contra de los cristianos, ¿no? Por eso dice que, bueno, si viene un tiempo de violencia, que empiecen a matar a nuestros hermanos, ustedes simplemente, porque es el tiempo de que las cosas comiencen por la casa de Dios. Y aquí para la palabra casa de Dios es como el hogar de aquí. ¿Dónde empiezan las cosas? En mi casa. No empieza en la casa de la profesión, en mi casa. El cambio, la maldición y los problemas fuertes también. Entonces dice aquí el apóstol Pedro, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, o sea, por ustedes cristianos. Pero luego es una cosa muy interesante, porque ¿cómo va a hacer el juicio para los no creyentes? Recuerden, los no creyentes estarán muy contentos. El César estaba contento. Todos sus soldados, toda la gente que mató a Jesús estaban encantados, matando gente. Pero, dice aquí el apóstol, en su momento Dios les va a juzgar. Recordemos, el juicio es universal. El juicio, el gran trono, donde Jesús va a juzgar, donde dice, bueno, vamos a ser perseguidos delante de Dios. Entonces, hermanos, los cristianos masacrados, pues por andar y todo, decía aquí el apóstol Pedro, es un tiempo de bendición, porque ya sufrimos,
ya sangramos, ya estamos en una cosa extrema, pero los que no conocen al Señor van a ser juzgados. Entonces, hermano, es importantísimo que reconozcamos esto. Si Dios nos da la bendición de estar en las cosas de Dios, con la persecución, bueno, no la queremos, pero podemos seguir adelante. Luego dice 18, y si el justo con dificultades se van, ¿en dónde aparecerá el que vive pecador? Ahí hace alusión a Proverbios 11:31, donde habla del justo y el pecador. Dice que la cosa, pero bueno, los dos están delante de Dios. El justo padeciendo persecución, masacre, muerte, pero este justo ya está bien delante de Dios. Sin embargo, el pecador, el que arremete, el que asesina, el que está matando a cristianos, ahora mismo va a ser juzgado también. Entonces es importantísimo que lleguemos a un punto de sobriedad, a un punto de verdad, y decir, bueno, si yo estoy pasando cualquier cosa por la causa de Cristo, no la quiero, pero glorifico a Dios. Pero los que no están en Cristo, y de verdad quisiéramos que estén, porque la única manera de estar delante de Dios es que estemos en Cristo. El que está en Cristo es salvo, el que no está en Cristo no es salvo. Entonces dice aquí el apóstol, esos no sabemos qué vamos a hacer con ellos. Terrible juicio, ¿no? El infierno es real. Es como un lago de fuego que arde con la fe permanentemente. Y aunque vemos los niveles del infierno y todo eso, bueno, va a existir. Y no queremos ir a ese lugar. De hecho, Jesús nos libró de las llamas del infierno. Nos libró por su gracia. Entonces, manténganse fieles. Dice aquí el apóstol, ¿no? Y los que no son fieles, bueno, piensan que son, pues, como los que están en control, pero no están en control. Es un control temporal. El que está en control permanente es nuestro Dios. Dice, entonces, este Señor que está en control permanente va a estar, pues, juzgándoles en su momento. 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. Termina como una indicación a los que están en persecución. Dice, los que padecen como según la voluntad. O sea, están padeciendo por ser cristianos. Porque el que padece por su maldad, el que padece por estar fuera de las cosas de Dios, bueno, pues está con consecuencias. Pero los que están padeciendo porque son fieles cristianos, esto es estar según la voluntad de Dios. Encomienden sus almas, o sea, encomienden ustedes mismos a Dios. Díganle a Dios, Señor, en tus manos pongo mi vida. Como Jesús, ¿no? En tu mano se ha encomiendo mi espíritu, o sea, estoy por morir, pero soy en tu voluntad. Y luego dice una indicación, y hagan el bien. O sea, hay oportunidad para hacer el mal. ¿Qué persecución? Si hay alguna ataque a la iglesia, ¿podemos hacerlo mal o no? Dice ahí, encomienden sus almas y hagan el bien. Sean justos. Ahora, en cuanto a la justicia, no tenemos que decir muchas cosas. Nadie podemos sufrir por las cosas que hemos hecho. De hecho, como que hay un discernimiento. Si estoy sufriendo algo, ¿es consecuencia de mi pecado? ¿O es porque estoy en Cristo? Porque es muy diferente. Mi pecado me trae consecuencias. Yo pensé que estaba bien, estoy en un carnal, en lo mundano, en lo popular, me parece muy bien, pero estoy teniendo consecuencias. Y sin embargo, dice que los que padecen por la voluntad de Dios, gócense, sigan adelante. Si lo persiguen, si lo menosprecian, si están burlándose, usted siga adelante. De hecho, ya la burla no nos importa nada. Queremos estar fieles delante de Dios. Cuando el ataque se vuelve más violento, bueno, Dios nos va a ayudar, ¿no? La persecución sucede en muchos lugares, y entonces cuando hay persecución tenemos que aprender que orar por la iglesia. Para eso estamos aquí. Si no somos, pues, personas que estemos en una violenta persecución, hay quienes sí. Entonces tenemos que orar delante del Señor. Señor, ayuda a mis hermanos, a los que están siendo, pues, masacrados en cualquier lugar del mundo. Y ha habido personas que de veras han muerto por Cristo. Nos da mucho dolor físicamente, pero espiritualmente nos gozamos de que sean fieles. Y yo tengo que aprender a ser fiel, porque a veces tengo esa como facilidad, que en darle confort estoy bien, pero cuando viene el problema ya no quiero estar. Entonces, hermano, no seamos de los que están en esto. ¿Cuál es el tiempo? Ahora en México no está generalizada la persecución. Hay lugares donde hay alguna violencia, pero tenemos que estar orando por los que sí. Y si llegara a pasar en México, ¿qué hacemos? Continuamos. Tenemos que continuar con las cosas de Dios, porque no queremos que pase. Pero si viene persecución, vamos a estar en las cosas de Dios. Y tenemos que aprender una como conclusión. Dice aquí el apóstol Pedro, así que encomienden sus almas al fiel Creador.
Hoy no hay persecución para nosotros físicamente de momento, pero si llegara a venir, hermano, nos encomendamos al Señor. ¿Y por qué no encomendar nuestras almas a Dios desde ya? Antes de que venga algo muy difícil, antes de que vengan cosas tremendas, yo quiero encomendar mi alma a mi Dios y Creador. Luego dice, si el justo con dificultades anda, o sea, no es que no vaya a ser salvo, es que el justo está en medio de muchas dificultades. Fíjese. Entonces, el que usted esté padeciendo cosas muy difíciles en este momento es tan débil. Decirle a Dios, Señor, estoy con dificultades, pero sigo adelante. Quiero pedirte que me des la fortaleza, la dirección, que yo pueda aprender lo que tú quieres que aprenda en medio de la persecución. Y entonces tendré la bendición de estar en tu camino. Porque dice, encomiende sus almas a Dios. ¿Por qué no le encomendamos hoy? Decirle, Señor, encomiendo a ti, tú sabes lo que hay en mi corazón. A veces parecen cosas difíciles, a veces no tan difíciles, sin embargo, encomendamos nuestras almas al Señor. 2 consejos para enfrentar la persecución: fortaleza y justicia. Oramos al Señor, que Dios nos dé fortaleza. Si usted está débil, que Dios le fortalezca. Y si hay dificultad para estar en la justicia, que aprendamos cada día más a estar en la justicia. Padre, damos gracias por esta predicación. De hecho, por todo este año de palabra de bendición, por cada hermano que nos compartió, cada persona que nos ministró, Señor, porque es valiosísima la palabra que se expone. Y ahora estamos recomendando nuestras vidas delante de ti, reconociendo que no hay persecución en nuestro país en este momento, en todo el país, pero sí llegará a venir, Señor, que realmente que nos fortalece, para que no seamos de los que se vuelven atrás, para que no seamos de los que no están firmes, sino para que seamos de los que sí están firmes, y que también hoy encomendemos nuestras almas delante de ti. Tú sabes lo que está pasando en nuestra alma, tú nos conoces muy bien, ante ti no tenemos voces, no tenemos engaños, y te pedimos que nos bendigas, Señor, para que podamos llegar a estar exactamente como tú quieres. Te pedimos que tu gracia se derrame sobre nuestra vida y que tengamos fortaleza. Si mi hermano está siendo debilitado, a veces nos sentimos como si ya hay ganas de seguir adelante, muy débiles, nos sentimos como que no podemos enfrentar las cosas, pero por tu gracia las podemos enfrentar, y te pedimos pues esta fortaleza. Pero también estamos pidiendo justicia, que tu justicia maravillosa tú nos bendigas y nos des la gracia para que sigamos adelante. Ayuda a mis hermanos y mis hermanas, Señor, para que continuemos en tu obra y en las cosas que tú dispones, porque tú eres bueno y clemente y más que misericordioso. Por Jesús. Amén. Bueno, antes de la oración, hermano, tenemos gozo de entregar un diploma de certificado de nuestro seminario bíblico local. Usted sabe que tenemos 2 niveles de seminario y tenemos aquí pues la bendición de ir a la hermana Araceli de Jesús. Que pase, por favor, hermana Araceli, queremos dar eso certificado. Mi esposa ahí está por ahí, creo, entonces si quiere pasar también, porque recuerde que aquí el asunto no es que hay un pastor, es que hay 2, y siempre estamos los 2 en todo, uno más que otras cosas, pero siempre tenemos que estar involucrados. Entonces, ¿qué pasa mi esposa aquí también para que oremos por la hermana Araceli? ¿Algunas palabras, hermana? Solamente agradecer al Señor por la vida de nuestra hermana Araceli, agradecer al Señor por su palabra, porque pues es un reto y es una bendición estudiar la palabra del Señor. Y aquí, pues Dios, por la misericordia del Señor, nos ha ayudado, que mi esposo y yo en estos 39, casi 39 de iglesia, enfaticemos que nuestra base de fe y de conducta es la palabra. Y aquí siempre hay enseñanza de la palabra, siempre, porque es importante conocer la teología y vivirla, pero si no la conocemos, ¿cómo la podemos aplicar a nuestra vida? Entonces, teología práctica. Felicidades, hermana, que Dios la bendiga. Gracias al Señor. Pues no tengo más que agradecerle a Dios, como lo decía en la mañana, por esta gran congregación a la que pertenezco. Gracias por el genial y maravilloso pastoreo que hemos tenido hasta el día de hoy. Gracias por la vida de ellos, porque sin ellos esto no sería posible. Ellos son quienes siempre nos impulsan. Y de igual manera aprovecho este momento, amados hermanos, para invitarlos a que no dejen de asistir a las clases de los domingos de las 11 de la mañana, a que podamos conectarnos por Zoom. Sé que a veces hay dificultades, pero creo que lo más importante es no quitar el dedo del renglón y continuar pues
Dios. Diploma de Estudios Bíblicos. En atención a que concluyó satisfactoriamente el primer plan de capacitación ministerial de nuestra denominación, tenemos este certificado A la serie de Jesús Flores, con lo cual acreditamos que tiene la formación espiritual y el conocimiento de las Sagradas Escrituras para desempeñar los ministerios de predicación y enseñanza en nuestra iglesia local. El lugar de expedición es Huacalco, 14 de diciembre de 2025. Firmado por los pastores. Entonces, hermana. Agradecemos por todo eso, ¿no?